les enviamos. Hoy vamos a tener, o ya tenemos con nosotros, y la tenemos ya en sala, ya está incorporada a la sala, nuestra invitada del día de hoy, que es la licenciada Luisana Márquez. Luisana es un contador público y es miembro del Comité Adherente de Asuntos Tributarios y de la Unidad Técnica de Revisión del Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo. Y con ella vamos a conversar sobre un tema que es de mucha actualidad. Elías y yo la semana pasada lo estuvimos viendo y dijimos, tenemos que traerla a nuestro programa, porque Luisana estuvo en un programa de radio de unos grandes amigos del profesor Amaya, conversando acerca de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los estados y los municipios. Y aquí está con nosotros Elías, vamos a darle la bienvenida a Luisana. Buen día, Luisana, ¿cómo estás? Buenos días, Tibaire, Elías, un placer saludarles. ¿Me escuchan? Sí, Luisana, perfectamente. Ok, muy buenos días. Qué gusto poder saludarles y encontrarme esta mañana acá reunida con ustedes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Luisana. Pues comenzamos, como te decía Tibaire, pidiéndote que nos introduzcas a esta nueva norma, a esta nueva ley. Bueno, para conversar un poco acerca de lo que es el tema tan actual que tenemos desde hace dos semanas aproximadamente, que es la armonización tributaria, debemos hacer un poquito de historia y llegar hasta julio 2020 aproximadamente, cuando fue aprobado un acuerdo nacional de armonización tributaria al que estaban llamados a suscribirse los estados y municipios. Para, por supuesto, en este acuerdo se establecieron algunas pautas de cómo debían en aquel momento establecerse de manera coordinada y armonizada todo lo que venían a ser los temas tributarios, tanto de los estados y municipios, en vista de que, por ejemplo, en algunos municipios había alguna mezcla, por así decirlo, de tasas, alícuotas, actividades económicas, en las que, por ejemplo, eran distintos las alícuotas impositivas para misma actividad en distintos municipios. Entonces, una de las cosas que vino de alguna manera a recabar y a poner orden ese acuerdo nacional de armonización tributaria era este tema, tratar de establecer para las mismas actividades en todos los municipios las mismas clasificaciones económicas y las mismas tasas y alícuotas impositivas para que a la misma actividad, indistintamente del municipio, todos los contribuyentes cancelásemos la misma contribución. Es un poco lo que vino a recoger ese acuerdo del año 2020, publicado en julio de 2020, que a pesar de que no era una norma legal obligatoria, sí se hizo un llamado a los gobernadores de los 23 estados y a los alcaldes de los 335 municipios del país a que se suscribieran a él, para que entonces comenzaran a aplicar estas regulaciones y estas nuevas normativas en sus localidades y dependencias. Luisana, nuestro público está conformado por juntas de condominio, vecinos, administradores, abogados, y siempre es del interés común este tipo de información. A los efectos de los vecinos, de los que pagan tributos municipales, de las personas que están obligadas de alguna manera a contribuir con el fisco, ¿cuál es el impacto fundamental o cuál es el cambio, o qué es lo, como decimos, lo bueno, lo malo o lo feo de esta nueva legislación? ¿Nos beneficia, nos perjudica? ¿Cuál es el cambio que impacta al ciudadano común? Sí, algunas de esas novedades que trae esta ley, bueno, que ya se aprobó en segunda discusión el pasado 18 de julio, y que el 20 de julio la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ratificó su carácter de ley orgánica. Uno de esos beneficios, empecemos por allí, que trae a todos los ciudadanos y a todos los contribuyentes y sujetos pasivos, es que, por ejemplo, se va a utilizar, la ley emplaza a utilizar el RIF, el número de registro de información fiscal, como único identificador de los contribuyentes, indistintamente de los estados y de los municipios en los que se encuentren. Nos vamos entonces a regir todos por este RIF que nos asigna el SENAT. Adicionalmente, se establecieron algunos techos, algunos límites, por así decirlo, en cuanto a impuestos, que es lo que más le impacta
al ciudadano, como tú dices, y que por supuesto queremos conocer todos. Una de las cosas que se establece en esta ley es que en el caso de que, primeramente, el impuesto sobre actividades económicas que cancelan todas las personas jurídicas y empresas que desarrollan actividades económicas en los municipios, una de sus primeros beneficios es que se establece un límite del 3% para este impuesto. Actualmente tenemos en algunos municipios, el caso, por ejemplo, el municipio de Valencia, el municipio de San Diego, el límite de este impuesto es hasta el 4.5%. Se establece un límite hasta el 3% para el impuesto de actividades económicas, que es el que pagamos mensualmente todos los contribuyentes. Las personas jurídicas que desarrollan actividades económicas y obtienen lucro cancelan actualmente este impuesto por las ventas brutas que ellos obtienen en el mes. Entonces, bueno, es uno de los impuestos que más impacta el bolsillo del contribuyente, y por supuesto al establecer este límite del 3% se están viendo beneficiados todos los contribuyentes, con algunas excepciones, por supuesto. Como en toda norma, hay algunas actividades, 8 actividades, que su tope máximo va a ser hasta el 6.5%. Por ejemplo, tenemos allí esparcimiento, actividades económicas de publicidad. Entonces, son algunas de esas actividades que llegan hasta el 6%, que hemos visto actualmente algún crecimiento en el desarrollo de estas actividades de esparcimiento y publicidad. Bueno, su límite va a ser el 6%, así como la venta de bebidas alcohólicas, ventas de alimentos, las joyerías que necesiten este comercio. Bueno, su límite no va a ser del 3%, sino del 6.5%. Adicional, se establece además, en el caso del impuesto a vehículos, que cancelamos todas las personas que tenemos un vehículo, debemos tener nuestro vehículo inscrito en el municipio en el que nosotros hacemos vida, en el que tenemos fijado nuestro domicilio. Se establece un límite también, unos rangos de tasas en el que se va a basar el contribuyente para cancelar este impuesto. Una de las novedades de esta ley es que ya no se calculan, ya no llama a calcular los impuestos, tasas y contribuciones estatales y municipales en petro, como nombraba aquel acuerdo de armonización tributaria del año 2020, sino que establece, acogiéndose a nuestro Código Orgánico Tributario reformado en enero de 2020, establece que las tasas y contribuciones se van a calcular por la cantidad de veces de la tasa de mayor valor. El Banco Central de Venezuela publica los valores de todas las tasas y monedas extranjeras, no solamente el dólar y el euro, y entonces se establece por cantidades de veces, por ejemplo, el impuesto para vehículos, que va desde 10 veces el tipo de cambio de mayor valor. Pudiera ser, si ellos establecen que el euro, como tiene establecido el CENIAT, que el euro es la moneda de mayor valor en el país, entonces, por ejemplo, el impuesto anual de vehículo para una motocicleta será 10 veces esa moneda, 10 euros, por así decirlo. Los vehículos de uso particular cancelarán anualmente una tasa de 30 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor. Dedicados al transporte de pasajeros, que por supuesto esto impacta en el servicio de transporte público que se le presta al ciudadano. Los transportes de pasajeros cancelarán una tasa anual de 40 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor, pudiendo resumir en 40 euros, para hacerlo un poquito más sencillo. Y así podemos llegar hasta los vehículos de carga liviana de 40 euros por decir, y los de carga pesada de 120. Entonces, bueno, este es un poco ese impacto que viene a tener directamente en el ciudadano, porque bueno, todo este impuesto. Asimismo, nosotros venimos cancelando además los llamados timbres fiscales que se cancelan al Estado. Cada Estado es el encargado de recaudar esta tasa, y se estableció un máximo para las personas naturales que van a hacer gestiones ante su Estado, ante su gobernación. Deberán cancelar un timbre fiscal de hasta 10 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor, y las personas jurídicas se establece un timbre fiscal máximo para cada gestión de 500 veces, un monto bastante alto y oneroso, 500 veces el tipo de cambio de esa moneda, pudiendo ser
500 euros. Entonces, bueno, actualmente uno de estos beneficios que trae esta reforma en cuanto a timbres fiscales, por ejemplo, nosotros, una persona natural, yo, Lisana Márquez, voy a llevar algún comunicado al Seneal, alguna dependencia, algún ente público, como persona natural para llevar ese comunicado y hacer esa gestión que yo voy a tramitar, debo a ese documento adjuntarle un timbre fiscal. Ese timbre fiscal lo cancelábamos siempre la gobernación del estado, va a seguir siendo así, pero ahora ese timbre fiscal lo voy a cancelar solamente cuando voy a hacer una gestión propia en la gobernación, por así decirlo. O sea que si voy al CENIAC a llevar un comunicado, ya no va a ser el timbre fiscal, me estoy ahorrando esas 10 veces de ese tipo de cambio. Si voy a hacer alguna gestión como persona natural en mi alcaldía, ya no va a llevar el timbre fiscal. Se va a cancelar solamente cuando voy a hacer algún trámite o alguna gestión de algún servicio que me preste directamente la gobernación del estado. Entonces, bueno, aquí se disminuye, a pesar de que aumenta esa tasa de lo que debemos cancelar por timbre fiscal, disminuye los trámites o las gestiones en las que yo me voy a ver obligado a sufragar, a cancelar por ese timbre fiscal. No escucho a Elías, disculpa, tienes el micrófono silenciado. Sí, perdón. Sí. Perdón. Luisana, ¿qué reacciones ha habido en el sector privado, en los promotores, en los que promovieron este acuerdo nacional que es muy significativo para que se produjera este instrumento jurídico? ¿Tú como profesional estás conforme con el resultado de esta norma? Mira, ha existido hasta hoy, hace apenas dos semanas de que fue aprobada la ley en segunda discusión, como les comentaba. La misma no ha salido aún en Gaceta. Existe mucha expectativa en todos los sectores, en los sectores gremiales, en los sectores empresariales, de comerciantes, a la espera de la Gaceta, a ver si el documento, el texto que nosotros hemos podido ver y estudiar hasta ahora, es el mismo que va a ser publicado en Gaceta. Existe cierta tranquilidad por el punto que les comentaba de esa disminución de las tasas del impuesto sobre actividades económicas, que en muchos municipios llega al 4.5% y se establece un máximo del 3%, a pesar de que hay un gran cúmulo de comerciantes, por ejemplo, los que comercializan alimentos y bebidas, esparcimiento, publicidad, que son bastante grandes, que su límite es el 6.5%. Se considera aún que, por supuesto, es más, aumenta las alícuotas que se venían cancelando. Entonces, bueno, existe mucha expectativa esperando la publicación de esa Gaceta, que además establece en sus disposiciones finales que los municipios y los estados tienen apenas 90 días desde que sea publicada en Gaceta para que ellos adecúen sus ordenanzas propias tributarias y los estados adecúen, reformen sus leyes tributarias. Entonces, bueno, a la expectativa de lo que va a ser el texto definitivo, adicionalmente, que hablando de la parte de los beneficios, hay cierta, ¿cómo pudiera decirlo?, una cierta tranquilidad para los emprendedores, porque esta ley además trae unos beneficios para los emprendedores y por supuesto ellos están esperando sea promulgada y que ya salga en Gaceta esta ley para que puedan entonces acudir a sus alcaldías y gozar de esos beneficios. Uno de esos es que establece que, saben que tenemos una ley de emprendimiento que fue difundida, publicada entre octubre y noviembre del año 2021. Sí. Esa ley establece que todos los emprendedores tendrán durante sus primeros 2 años de actividades ciertos beneficios tributarios. Esta ley de armonización tributaria de los estados y municipios trae un único impuesto, un monotributo para esos emprendedores del máximo el 1%. O sea, ya no van a cancelar actividad económica, por ejemplo, del 3% o impuestos de vehículos que pueden llegar hasta 100 veces euros, sino que establece un único tributo para los emprendimientos de hasta el 1% en función de sus ventas anuales. No se conoce, por supuesto, hay que esperar esta ley a ver qué se va a sacar en ese sentido, que va a ser publicado en ese orden, para ver entonces si es un único impuesto
Como dice esta ley, por supuesto no puede ser contrario a eso. ¿Durante qué lapso los emprendedores van a gozar de ese beneficio? Porque recordemos que la ley de emprendedores establece que esos beneficios son durante los primeros 2 años. Entonces hay que ver si estas adecuaciones en cuanto a los impuestos municipales y estatales, si va a ser igual 2 años o si este impuesto hasta del 1% se va a extender por un plazo mayor. Entonces este es otro de los beneficios, a mi entender, que trae esta nueva ley. Bueno, de verdad que bien interesante esto que tú nos estás diciendo. Vamos a verla, como siempre, la publicación en Gaceta, ¿verdad? Y ojalá podamos volver a conversar con ustedes. Sí, vamos a volver a conversar contigo y un tiempito después para ver justamente el impacto en la ciudadanía, en la colectividad. Okay. Bueno, tenemos un leve retraso en la transmisión, en la presencia de Tibaire. Luisana, ¿tú me escuchas? Sí, muy bien. Aquí, ya regresó Tibaire, creo. Luisana, entonces en este momento no se puede consultar la norma en ningún lugar porque no ha sido publicada en Gaceta Oficial. ¿Qué plan tienen ustedes? ¿Qué plan tienen ustedes? Porque ya han comenzado a dar talleres, eso me parece extraordinario, para introducir a la sociedad a este nuevo instrumento jurídico. Cuéntanos cuál sería el punto de contacto contigo, con el grupo de profesionales que te acompañan, para que la gente pueda participar en este tipo de formación que dan ustedes. Bueno, específicamente acá en Carabobo, un grupo de profesionales que nos dedicamos a la tarea de ofrecer adiestramiento y facilitación en cuanto a temas contables, a temas tributarios, a temas financieros. Hemos venido realizando una serie de actividades para, como dices, dar a conocer esta ley. Igualmente, bueno, trabajamos en conjunto, como refería Tibaire al inicio de mi presentación. Trabajamos en conjunto con el Colegio de Contadores Públicos acá en el estado de Carabobo, específicamente con el Comité Adherente de Asuntos Tributarios y la Unidad Técnica de Revisión, a la que nuestros colegas y nuestros agremiados pueden asistir a hacer consultas de diversos tópicos y en las que los miembros de esa Unidad Técnica de Revisión estamos prestos a prestarles esa guía y esa asesoría, por así decirlo. Bueno, el llamado a que se mantengan atentos a las redes sociales del Colegio de Contadores Públicos y de los demás grupos de facilitación en las que vamos a seguir ofreciendo este tipo de actividades, porque como dices, bueno, hemos iniciado ya un estudio previo del material que tenemos hasta ahora en la mano, en espera de esa Gaceta, para ver si ese será, si el texto que tenemos actualmente será el texto definitivo, y poder iniciar la norma que viene, por supuesto, a afectar todo el trabajo en el empresariado y en los contribuyentes, y que su impacto es realmente importante. Luisana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer conocerte. Disculpo a mi compañera de equipo Tibaire Altuve, que obviamente por motivos eléctricos se debe haber desconectado, debe haber perdido la conexión. Y como ya estoy por acá nuevamente. Ay, Tibi, qué bueno. Estamos ya despidiendo a Luisana y reiterando tu invitación para que cuando sea publicada en Gaceta podamos tenerla nuevamente y que ella pueda anunciar la programación de cursos y de actividades que tienen y esta buena noticia de la armonización tributaria. Entonces, esperando buenas nuevas, Luisana. Gracias. Con todo gusto de poder acompañarlos esta mañana, y bueno, ya a disposición, como dice Elías, de cuando ya se ha publicado el texto definitivo, podamos estar aquí nuevamente acompañándolos y compartiéndoles un poco más de información. Perfecto. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Chao, Luisana. Hasta luego. Buen día.